Una serie en este mes de enero que se llama Reconstruyendo para Restaurar, basándonos en el libro de Nehemías. El día de hoy, bueno, por ser un mensaje hacia los jóvenes, me salté yo un capítulo. Para los que llevan la secuencia, continuaba el capítulo 3, pero hoy me salté al capítulo 4 para llevar este mensaje a los jóvenes. Y me enfoqué en el versículo 17. Y el tema de esta noche es: no dejes de hacer lo uno, no hagas lo uno sin dejar de hacer lo otro. Amén. Acabamos de leer que decía: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Estamos viendo esta serie en donde Nehemías vemos de que ha pasado el tiempo en el que él decide volver hacia su tierra natal, porque sintió la necesidad en su corazón. Él sintió esto de que estaba destruido todo donde él vivía, y entre eso, cuando está un muro destruido, da a entender para ese tiempo, significaba que no había seguridad, de que la fortaleza que había en el pueblo de Dios no existía, y entre esas cosas es que no tenía identidad. En esos tiempos, cuando una ciudad se establecía, era muy famoso y muy común de que pusieran muros alrededor de la ciudad, y el muro no era una pared frágil, sino que era una pared muy ancha y muy alta. Mientras más alta era mejor. Por eso es que cuando leemos la historia de los muros de Jericó, observamos de que es una proeza, porque Jericó se jactaba de tener un muro muy impresionante. Nadie podía penetrar esa ciudad sin que antes los guardias, los que estaban a cargo de la vigilancia, pudieran sostener este muro, esta seguridad de la ciudad. El pueblo de Israel se encontraba sin esa fortaleza, se encontraba sin esa seguridad, se encontraba sin esa identidad. Y para los que vinieron el sábado pasado, el tema era: levántate y reconstruye tu vida. Entonces, este tema va en secuencia con la que vieron el día sábado para los jóvenes, y es que es necesario que mientras estamos en esa reconstrucción de nuestra identidad, no dejemos de hacer lo bueno que ya estamos haciendo. Es importante que no dejemos de hacer lo bueno que ya estamos haciendo. Mientras somos jóvenes, adolescentes, estamos nosotros formando nuestro carácter, nuestra forma de ser. ¿Qué es lo que vamos a hacer para la sociedad? Cuando en esa etapa nosotros construimos el ser que somos. Cuando yo tenía esa etapa, todos saben, me llamaba Misael, pero en esa etapa yo ya estaba definiendo cómo era mi carácter. Un joven peleón, un joven alegre, un joven triste. Todo eso formamos identidades, formamos quién va a ser nuestro amigo, decidimos muchas veces esos lazos de amistad que son para toda la vida. En esa etapa comenzamos a construir todo esto. Pero mientras construimos todo esto, no debemos de olvidarnos esa identidad que somos. El pueblo de Israel ya estaba en esa etapa de reconstrucción, estaba reconstruyendo los muros, y dice que se le comenzó a presentar una oposición. Ya habíamos visto capítulos anteriores quiénes eran esa oposición, ¿no? Sanbalat, Gesem, Tobías. Esa era la oposición que enfrentaba Nehemías en ese momento. ¿Cuál es la oposición que enfrentan los jóvenes? La presión social también, tal vez. Los jóvenes lo que más tienen o se les presentan es la presión social. Le dicen: ¿a que no te atreves a hacer esto? ¿A que no haces lo de acá? Y por la presión social: no, yo sí lo hago, yo sí soy capaz de hacerlo, y vamos ahí a lo loco a hacer lo que nos dicen todo lo demás que debemos de hacer. Y muchas veces esas no son cosas que debemos de hacer, pero lo hacemos porque queremos pertenecer al grupo, y vamos perdiendo esa identidad. La presión social, la confusión también tal vez sobre el futuro, problemas que podemos presentar, el desánimo que presentamos tanto en nuestra vida secular como espiritual. Todos estos ataques que podemos tener por parte del enemigo. Pero Nehemías nos enseña que en esta oposición se la puede vencer, se puede pelear contra esto. Uno puede prevalecer lo que ha aprendido, su identidad, lo que somos, lo que nos han enseñado
eso podemos nosotros vencer. Y otra vez vuelvo a recalcar, porque por eso es que estamos en este mes de enero. Una de las formas en la cual nosotros podemos vencer eso es, y no debemos de olvidarlo, es orando con el Señor. Siempre tener esa comunicación con el Señor. Muchas veces olvidamos este tiempo porque nos centramos tanto en la diversión, en el juego. No, es que me invitaron mis amigos para ir al cine. ¿Y a cuándo es el cine? El sábado a las 6 de la tarde. 6 de la tarde es la hora del culto. Y nos fuimos al cine y nos olvidamos de este tiempo, estos pocos minutos que le damos al Señor para todo lo que Él hace. No, es que el peloteo es a las 6 de la tarde, no puedo yo faltar al peloteo. Y dejamos la iglesia por el peloteo. No, es que el boli es a esa hora. Ya llevo yo algunos, no sé quién me está contando, ya llevo meses que no voy al boli. Me cuesta, me costó, pero sé que voy a regresar. Amén. Pero sí, hay eso de ahí, a uno le cuesta. Todo esto a uno le cuesta, y como jóvenes en eso estamos sometidos. No, es que me invitaron mis amigos que vamos a pasear a tal lado y todos van a ir y yo también quiero ser parte de ese grupo. Y ahí es cuando vienen a veces los padres o las mamás, que son las que determinan muchas veces: no te vas porque esos amigos no son de confiar. Y ahí comienzan las negaciones. Todas estas cosas suceden, mis hermanos, y nos buscan quitar el tiempo de lo que sí debemos de hacer y tenemos que hacer. Dice la palabra del Señor que aún sabiendo lo que es bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Si nosotros sabemos que debemos de orar y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Si nosotros sabemos que debemos de ayudar al prójimo, amar al prójimo, y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Como decía, número 1, el orar. No olvidemos ese momento que debemos de apartar para el Señor. Número 2, no veamos el cansancio, sino que veamos quién es el que nos da la fuerza. Muchas veces nos sentimos cansados. Como jóvenes puede parecerle a los que son adultos que, ¿por qué se van a cansar los jóvenes? Muchachos de 12, 13, 14, 15 años, ¿por qué estarán cansados? ¿Qué pasará? También yo me lo pregunto, pero cansados de tanto jugar toda la madrugada. ¿Ah? ¿Qué será, no? Tan trasnochados, capaz de estar chateando en ese grupo con sus amigos o amigas, tan cansados. ¿Cuál puede ser ese cansancio? Muchas veces la fuerza se debilita. Muchas veces el enemigo actúa en nuestra mente y ocasiona un cansancio mental y psicológico en los jóvenes. Porque muchas veces el enemigo opera en ellos, haciéndolos creer de que son menos en la sociedad. Y a veces escuchan comentarios diciendo: ese joven, ¿qué puede enseñar? Ese joven, ¿qué puede hacer? Ese adolescente, ¿qué me va a hablar a mí? Son comentarios que se pueden escuchar. Aquí en esta iglesia no pasa, yo lo sé, ¿sí? Pero puede ser que allá afuera la sociedad no sea igual que esta iglesia. Y se habla de esto de aquí, y el enemigo opera de esa manera, haciendo creer a muchos jóvenes de que son limitados para trabajar en la obra del Señor, de que son limitados y no pueden hacer nada. Jeremías es un claro ejemplo, y quiero ir con ustedes al libro de Jeremías. El versículo 7, y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te manda. Jeremías se encontraba en esa pelea, ¿no?, con el Señor, podemos decirlo de alguna manera, haciéndose menos él, creyendo de que era muy pequeño para ir y hablar hacia los demás. Él le ponía como excusa al Señor en el versículo 6: ah, Señor Jehová, he
porque soy niño. Y a veces esa puede ser nuestra excusa para los jóvenes. Es que soy muy joven, ¿de qué puedo hablar? Es que no tengo experiencia, ¿cómo voy a hablar o tratar con los demás? Pero el Señor te dice hoy, dice en esta noche lo mismo que le dijo a Nehemías: no digas que eres un niño, porque donde Él te envíe, ahí tú vas a hablar y Él te dará la palabra. El enemigo quiere sembrarte eso de ahí. No está bien de que te rindas, no está bien de que creas que eres menos, porque eres un hijo de Dios y eres hechura de Él. Número 3, amén. Dios nos enseña a pelear y a construir al mismo tiempo. Hay que tener un equilibrio entre nuestras actividades jóvenes que realizamos. En el versículo que leímos, las personas que estaban a cargo de la reconstrucción del muro, con una mano trabajaban y con la otra mano tenían lista la espada para pelear. Eso nos indica de que debe de haber un equilibrio en nuestra vida. Debe haber ese equilibrio entre divertirnos y entre tener esa intimidad con el Señor. Debe de haber ese equilibrio entre nuestros estudios, reforzar nuestros estudios, ya sea escuela, colegio o universidad, y reforzar nuestro estudio en la palabra del Señor. Debe de haber ese equilibrio entre estar con nuestros amigos y también ese equilibrio entre buscar al Señor. Debe de haber un equilibrio para todo. El libro de Eclesiastés nos dice en el capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Tiempo para jugar, tiempo para reír y todo lo demás. Tiempo para llorar, para esparcir piedras, para juntar piedras. Todo tiene su tiempo, amados jóvenes. Debemos de tener ese equilibrio. Hay que ser responsable de nuestro tiempo, hay que ser responsable de nuestros recursos, hay que ser responsable con nuestros talentos y habilidades que el Señor nos ha entregado. ¿A quién estamos dándole nuestras habilidades y nuestro talento? ¿Cómo estamos en ese equilibrio en cuanto al tiempo? Mire, jóvenes, aquí en la iglesia tenemos diario culto de 2 horas aproximadamente. El día es de 24 horas. Las 24 horas el Señor nos está guardando, nos está cuidando, protegiendo, enviando ángeles para guardarnos de todo mal. Y a veces le entregamos solo 2 horas. Y a veces cuando ya nos pasamos las 2 horas, estamos viendo el reloj. No termina todavía el pastor. Dijo que iba a ser breve y ya lleva 20 minutos hablando. Y estamos midiendo el tiempo. Eso ocurre. 2 horas de las 24 que tenemos diariamente. Imagínense si el Señor también nos condicionara. No los voy a cuidar las 24 horas. Como me entrega 2 horas, también solo te voy a cuidar 2 horas. Imagínense si el Señor hace eso de ahí. Gracias a Él, que Él no es como el hombre. Y Él es mucho más allá. Su amor es soberano. Su protección es inimaginable. Y Él es fiel a pesar de que nosotros no lo queramos ser muchas veces. Es importante ese equilibrio. Y eso asumiendo de que nosotros vengamos diariamente. Pero muchas veces, tal vez por las ocupaciones algo, los jóvenes solo entregamos el sábado. Y a veces el domingo, porque nuestro papá nos obliga. Vístete que tienes que ir a la iglesia conmigo. Y ahí estamos nosotros refunfuñando capaz, vistiéndonos para ir a la iglesia. Yo sé que aquí no pasa eso, amén. Yo sé que aquí hay jóvenes que vienen porque están convencidos de que hay que agradecer a Dios por todo. Pero hay que crear ese equilibrio en nuestro tiempo, en nuestros bienes, lo que nos da el Señor. Esta es la etapa donde nosotros, como decía hace un momento, cultivamos, creamos nuestra identidad. Y debemos en este tiempo nosotros reconocer que el dueño de todo es nuestro Señor. Él es el que nos da todo. Y como retribución, Él nos pide solo algo que demos voluntariamente. Aquí no hay obligación, es de acuerdo al trato que usted, joven, y el demás pueblo que me escucha, es el trato que usted tiene con el Señor, es el agradecimiento que usted tiene con el Señor.
De acuerdo a eso es que uno le retribuye a Dios los bienes. Cuando uno es bien agradecido por lo que el Señor le ha dado, uno le da sin medir nada. Uno abre nomás la mano. Y no es que eso regresa vacío, sino que eso retorna, jóvenes. Hay que aprender este principio. Estaba hoy en el ayuno ministerial que era de esta zona de Guayas, y decían, ¿no?, dentro de esta prédica, decían de que una de las maneras de cómo se manifiesta, perdón, y yo lo había notado aquí, de cómo es que se manifiesta que somos, tenemos ese agradecimiento hacia el Señor, es que mostramos generosidad para las cosas del Señor. Hay que saber ministrar, tener ese equilibrio en nuestros bienes. Debemos de tener ese equilibrio en nuestras habilidades, talentos y dones. ¿Qué estamos haciendo con él? ¿Se lo estamos entregando también al Señor o solo nomás se lo damos al mundo? Para la etapa de la juventud, de la adolescencia, es tan fácil ser llevados por corrientes del mundo, y se involucra bastante en cuanto a la música. En cuanto a la música, sabemos que de una fuente, de un mismo ser, no pueden salir dos tipos de agua. Y a veces nuestro talento, ¿no? Yo no sé cantar, pero las que saben cantar. Si yo decía un predicador, decía que él era cantante de ducha y cantaba bien. Entonces a mí ya me dejó más abajo, ya no soy ni cantante de ducha. No sé si se acuerda, creo que mi hermana María José, mi hermana María Fruta estaban en esa campaña, que recordaban eso de ahí que había dicho el cantante, y cantaba muy bien y decía que era cantante de ducha. Yo ya ni a cantante de ducha ya llego, ya me dejó más atrás todavía ese varón. Pero a veces tenemos ese talento de cantar, tenemos una linda voz, pero no solo cantamos para el Señor, sino que también cantamos para el mundo. O a veces ni siquiera queremos cantar para el Señor y solo cantamos para el mundo. A veces tenemos alguna habilidad y no queremos dársela al Señor, sino que la damos solo al mundo. ¿Cómo estamos equilibrando ese uso en cuanto a nuestros recursos que tenemos, dones, talentos y habilidades? Es importante tener ese equilibrio. Regresando al versículo 17, amén, decía que el pueblo se encontraba con una mano trabajando en la obra del Señor y con la otra mano en la espada, listo para desenvainarla si es que les tocaba guerrear. El Señor nos pide, nos enseña a través de este versículo que debemos de pelear y construir a la vez. Construir nuestra identidad, y al mismo tiempo vamos a tener que pelear con el enemigo, con esta carne, con lo que el mundo quiere que nosotros hagamos. Por eso es importante resistirnos ante esto y tener un buen equilibrio. La madurez espiritual, y por eso es importante hacerle frente, porque la madurez espiritual, jóvenes, se forma en las batallas. La madurez espiritual se forma en las batallas. La vida cristiana, otra vez vuelvo a repetir algo que he estado diciendo en estos mensajes, no es una ausencia de problemas, sino que es aprender a permanecer fiel en medio de esas circunstancias difíciles. No va a haber ausencia de problemas, jóvenes. Es más, van a haber problemas, eso nos lo dice el Señor. Todo eso va a haber. Pero en medio de ese problema nosotros debemos de aprender a permanecer fiel en el Señor. Y la madurez espiritual, jóvenes, se va formando a través de esta batalla. Cuando comenzamos a dominar cada uno de estos impulsos de nuestras carnes. Cuando comenzamos a dominarlo, entendemos y vamos subiendo ese nivel para alcanzar una madurez. En esta etapa nosotros estamos formando un carácter. Y cuando hablo de carácter, no es que estoy diciendo del temperamento, porque muchas veces confundimos esos dos términos. Vemos a una persona que es seria, que no se ríe, que un poco más y parece brava, y le decimos, esa persona es de carácter fuerte. No, es que tiene un temperamento fuerte. Alguien que tiene el carácter fuerte es alguien que es capaz de dominar a sí mismo todos los impulsos que tiene.
de que sabe de que no debe de hacer lo malo y él es capaz de dominarse, decirle al cuerpo que no hay que hacerlo y lo vence. Cuando hacemos eso, estamos formando el carácter, jóvenes, y estamos alcanzando una madurez espiritual. Hay que formar nuestro carácter, hay que formar esa fe, y esa fe no fingida, como le dice Pablo a Timoteo. Esa fe que nos ha sido transmitida, tal vez por los hermanos de la iglesia, en nuestra familia, por nuestros padres, tíos, abuelos, quien nos haya traído hasta acá, a las cosas del Señor. Pero hay que formar esa fe. En la etapa de la adolescencia y la juventud es donde muchos, al formar su identidad, se van de la iglesia. Fueron traídos, los trajeron a la casa del Señor desde que eran pequeños, pero de alguna manera u otra esa fe no se fortaleció o no pudieron de alguna manera transmitirse lo que era ser un hijo de Dios. Y cuando ellos ya tuvieron la edad suficiente, los jóvenes, o tuvieron una talla muy grande para poder enfrentarse a los padres, un día le dijeron: papá, ya no quiero ir a la iglesia por esto de acá, y el papá tuvo que comenzarlos a dejar en la casa. Cuidado nos pasa esto. Cuidado, y a los padres que están aquí, bueno, ya algunos ya tienen a sus chicos grandes, ¿no? Pero cuidado a los que todavía tienen tal vez nietos, sobrinos. Cuidado pasa eso de aquí. De que no podamos nosotros fortalecer esa fe en esa etapa. Jóvenes, y quiero ir terminando, amén, porque si no me voy a extender. Una vez que nosotros entendamos esto, de que hay que equilibrar, hay que tener un equilibrio entre nuestra vida, tanto secular, con nuestra vida espiritual, nosotros debemos de pararnos firmes para pelearle al enemigo. Hay que tener esa espada lista para cuando venga el enemigo a querernos derrotar, derribar, que no cumplamos el objetivo. Para el pueblo del que narra el libro de Nehemías era reconstruir los muros. ¿Qué les ha entregado a ustedes el Señor? ¿Qué les ha entregado? Es importante que podamos nosotros permanecer firmes. No nos avergoncemos de ser hijos del Señor. No nos avergoncemos de nuestra fe, no nos avergoncemos de nada de lo que somos. No hay vergüenza en esto, mis estimados jóvenes. Hablemos cuando tenemos que hablar, peleemos cuando tengamos que pelear, y en esa pelea recordemos de que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros y Él pelea con nosotros, y muchas veces pelea hasta nosotros sin movernos. Él pelea por nosotros. La batalla no significa que de alguna manera vamos o estamos perdiendo, sino que significa que vamos a estar creciendo. Joven, el Señor no quiere terminar con usted. El Señor no quiere que nos quedemos estancados, no quiere que nos quedemos ahí sentados, sino que Él tiene grandes cosas para cada uno de ustedes. Liderazgo, ministerios, talentos, dones, tantas cosas. Pero es importante que nosotros decidamos en este nuevo año tomar las cosas del Señor en serio. Tener ese equilibrio, tener una mano para trabajar en la obra del Señor y otra mano para pelear con el enemigo. Pueden ponerse de pie, amén.